Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Y estoy súper emocionado de tenerlos hoy aquí. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos los fans de las series turcas y, en particular, de una de las parejas más queridas de la televisión, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para aquellos que no estén familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air, y su química en pantalla era tan palpable que se convirtió en una relación en la vida real, haciendo suspirar a millones de personas en todo el mundo. La historia de amor ficticia entre Eda y Serkan, que se tradujo en un romance real entre Hande y Kerem, fue un fenómeno cultural. Pero como sabemos, las relaciones pueden ser complicadas, y el mundo del espectáculo no es una excepción. La presión, el escrutinio público y las agendas profesionales pueden pasar factura, incluso a las parejas más sólidas. Hoy vamos a hablar sobre un rumor que circuló con fuerza, un supuesto drama en el set, y más específicamente sobre por qué Hande Erçel, aparentemente, rompió a llorar. ¿Qué pasó realmente? ¿Fue un malentendido? ¿Hubo tensión entre los actores? ¿Hubo algo más en juego? Prepárense porque vamos a desentrañar este misterio juntos. Vamos a sumergirnos en los detalles, analizar las posibles causas y tratar de discernir la verdad detrás de las especulaciones. Prepárense para descubrir todos los detalles. Y antes de que empecemos, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo de las series turcas y el entretenimiento. Prometo que no se van a arrepentir. Ahora sí, comencemos. Empecemos por el principio. Love is in the Air fue un fenómeno global. La historia de amor entre Eda Yildiz y Serkan Bolat, interpretados por Hande Erçel y Kerem Bürsin respectivamente, conquistó corazones en todo el mundo. La serie, conocida por su romanticismo, comedia, sus paisajes idílicos, su moda vibrante y, por supuesto, la increíble química de sus protagonistas, se convirtió en un éxito rotundo. Fue un triunfo para la televisión turca y abrió puertas a la popularidad de las series turcas en mercados internacionales. La serie no solo atrajo a una audiencia masiva, sino que también generó una base de fans apasionada que seguía cada detalle de la producción y la vida personal de los actores. El fenómeno Love is in the Air se extendió más allá de la pantalla, influyendo en tendencias de moda, destinos turísticos y la cultura popular en general. Pero como suele pasar, los rumores y la especulación también formaron parte del paquete. El éxito y la fama a menudo atraen atención no deseada, y el mundo del espectáculo no es inmune a ello. La intensa atención mediática y la curiosidad de los fans pueden dar lugar a rumores y especulaciones, a menudo sin base en la realidad. La vida personal de los actores, sus relaciones y cualquier conflicto en el set se convierten en tema de conversación y análisis, incluso cuando la información es incompleta o distorsionada. La noticia del supuesto drama en el set de Love is in the Air comenzó a circular con fuerza en foros, redes sociales, blogs dedicados a las series turcas y en algunos medios de comunicación. Se decía que Hande Erçel, en un momento dado durante la filmación, se había echado a llorar. Las razones variaban según la fuente, alimentando aún más la especulación. Algunos decían que se debió a una discusión con Kerem Bürsin, otros mencionaban estrés por la intensa carga de trabajo y las demandas del rodaje, y algunos incluso insinuaban problemas personales que trascendían el ámbito profesional. Cada rumor, cada especulación, alimentaba aún más el fuego de la curiosidad y el interés en la pareja, tanto dentro como fuera de la pantalla. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la especulación es algo muy común. La información que se difunde a menudo no está verificada y puede ser exagerada, distorsionada o incluso completamente falsa. El anonimato que ofrecen las redes sociales y los foros en línea facilita la difusión de rumores sin la necesidad de verificar la información. Los tabloides y los medios de comunicación a menudo se aprovechan de esta situación para crear titulares sensacionalistas y atraer a la audiencia. Sin embargo, el hecho de que la noticia del supuesto drama se propagara tan rápidamente y con tanta fuerza, a pesar de la falta de pruebas concretas, demuestra el inmenso interés que generaba la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, tanto dentro como fuera de la pantalla. La química entre ellos era innegable y la transición de la ficción a la realidad alimentó el deseo de los fans de seguir cada paso de su relación. La idea de una ruptura o un conflicto en su vínculo profesional y personal era algo que, por supuesto, despertaba la curiosidad. Entonces, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué pasó realmente en el set de Love is in the Air?
Bueno, lo primero que hay que decir es que no existe una confirmación oficial y pública de que Ander Zell haya llorado por una discusión, un problema específico o un conflicto grave durante la filmación de la serie. Ni la productora, ni los representantes de los actores, ni los propios Ande y Kerem emitieron declaraciones oficiales, comunicados de prensa o entrevistas que confirmaran o negaran la situación. Este silencio oficial en sí mismo ya nos indica que gran parte de lo que se dijo y se especuló podría ser solamente eso, especulación. Es importante tener en cuenta que el silencio de las partes involucradas no es inusual en el mundo del espectáculo. Los actores, los productores y los representantes a menudo prefieren no alimentar los rumores para evitar darles legitimidad y para proteger la imagen de la serie y de los propios actores. En lugar de aclarar la situación, optan por mantener la discreción y dejar que los rumores se desvanezcan con el tiempo. Lo que sí sabemos, y es un hecho innegable, es que las grabaciones de una serie de televisión, y más de una serie tan exitosa y demandante como Love is in the Air, pueden ser extremadamente demandantes y agotadoras. Los horarios de trabajo son muy largos e implacables. Los actores suelen trabajar largas horas, a menudo bajo mucha presión, con horarios muy apretados y plazos ajustados. El rodaje de una serie implica múltiples factores que pueden generar estrés y cansancio. Además de la exigencia física de las largas jornadas de trabajo, los actores también deben lidiar con la presión de memorizar guiones, interpretar sus personajes de manera convincente, cumplir con las expectativas del público y, en algunos casos, hacer frente a las críticas. La repetición de escenas, las tomas fallidas y la necesidad de adaptarse a los cambios de guión pueden agregar una capa adicional de estrés. Esta intensa rutina de trabajo combinada con la exposición mediática constante, el escrutinio público y la inevitable presión de mantener una imagen impecable, puede generar altos niveles de estrés y agotamiento físico y emocional. Los actores son personas, y no robots. Están sujetos a las mismas emociones y problemas personales que cualquiera. Además, es importante recordar que los actores son seres humanos, con sus propias emociones, debilidades, fortalezas y, por supuesto, problemas personales, como todos nosotros. Es posible e incluso probable que en algún momento Ander Zell, o cualquier otro actor, haya experimentado alguna emoción fuerte en el set, ya sea alegría, tristeza, frustración, ansiedad o cualquier otra. El estrés, la tensión y las exigencias del trabajo pueden afectar el estado emocional de cualquier persona, incluso de las más experimentadas. Pero eso no significa necesariamente que hubiera un drama mayúsculo en el set o que la situación fuera tan grave como algunos medios afirmaban. Es perfectamente normal que los actores, como cualquier persona, tengan momentos de vulnerabilidad. Ahora bien, entremos en los detalles de los supuestos escenarios que se barajaron. Los rumores que mencionaban una discusión con Kerem Bürsin son, probablemente, los más comunes y los que más interés suscitaron. La relación entre Ander Zell y Kerem Bürsin era una de las favoritas del público, y cualquier desacuerdo, conflicto o posible tensión entre ellos, automáticamente se convertía en noticia. Los fans estaban profundamente invertidos en su relación y la idea de que algo anduviera mal entre ellos era algo que generaba mucha inquietud y preocupación. La especulación apuntaba a diferentes razones para la supuesta discusión. Se mencionaron diferencias creativas, en las que los actores podrían tener opiniones diferentes sobre cómo interpretar sus personajes o cómo desarrollar las escenas. También se especuló sobre celos, ya sea por el éxito de uno sobre el otro, o por alguna otra razón que se desconocía. También se barajaron problemas en su relación personal, especialmente considerando que la pareja estaba en el ojo público y bajo constante escrutinio. Como he dicho antes, nada de esto ha sido confirmado por ninguna fuente oficial. Es importante destacar que tanto Ander Zell como Kerem Bürsin siempre mostraron una gran profesionalidad en el set y se esforzaron por mantener una buena relación con todo el equipo. Sus interacciones en entrevistas, eventos y redes sociales siempre fueron cordiales y respetuosas. Si bien es posible que hayan tenido desacuerdos o discusiones, como cualquier pareja, no hay evidencia que sugiera que éstas fueran lo suficientemente graves como para causar un drama en el set. Otro rumor que también circuló ampliamente hablaba sobre un posible estrés y agotamiento debido a la intensa carga de trabajo y las demandas del rodaje. Love is in the Air tenía un ritmo de producción muy rápido y exigente. Los actores tenían que aprenderse guiones complejos, filmar múltiples escenas complicadas, cumplir con plazos ajustados y adaptarse a los cambios de última hora.
Además de las exigencias del rodaje, Anne Ercel y Kerem Bürsin también tenían compromisos fuera del set, como entrevistas, sesiones de fotos, eventos promocionales y constantes interacciones con los fans a través de las redes sociales. Esta combinación de trabajo intenso y exposición mediática constante pudo haber generado un alto nivel de estrés y agotamiento. La presión de mantener una imagen pública impecable y cumplir con las expectativas de los fans también pudo haber contribuido a este estrés. Finalmente, también se mencionaron problemas personales en algunos de los rumores. Es importante recordar que incluso las celebridades, por muy famosas y exitosas que sean, enfrentan desafíos y dificultades en su vida privada. La pérdida de un ser querido, problemas familiares, problemas de salud o cualquier otra dificultad personal puede afectar significativamente el bienestar emocional de una persona y por ende su desempeño laboral. Sin embargo, en este caso, no existen datos fiables ni pruebas concretas que respalden esta teoría. Los rumores sobre problemas personales son difíciles de verificar y, a menudo, se basan en especulaciones e interpretaciones. Es importante ser cauteloso al tomar en cuenta este tipo de información, ya que puede ser invasiva y perjudicial para la privacidad de las personas involucradas. Entonces, ¿qué podemos concluir? La verdad es que es difícil saber con certeza qué pasó realmente en el set de Love is in the Air. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que, como en cualquier entorno laboral, es muy probable que haya habido momentos de estrés, desacuerdos, tensiones y quizás alguna lágrima o momento de vulnerabilidad. El trabajo en un set de filmación puede ser extremadamente exigente y agotador, y es natural que surjan dificultades en el camino. Pero de ahí a hablar de un drama mayúsculo, de peleas constantes y de un ambiente de trabajo tóxico, hay una gran distancia. Sin una evidencia sólida que respalde esas afirmaciones, es importante ser escépticos ante los rumores y las especulaciones, especialmente cuando involucran la vida personal de las personas. Lo que sí sabemos y que es innegable es que Anne Ercel y Kerem Bürsin son dos actores talentosos y profesionales que lograron crear una química increíble en pantalla. Su interpretación de Eda y Serkan cautivó a millones de personas en todo el mundo y la serie se convirtió en un fenómeno global. Independientemente de lo que haya sucedido en el set, su trabajo conjunto fue extraordinario y dejó una huella imborrable en la memoria de los fans. Aunque su relación personal, lamentablemente, haya terminado, siempre les guardaremos cariño y respeto por la magia que crearon juntos. La conexión que tenían en pantalla fue palpable, y la forma en que lograron transmitir las emociones de sus personajes fue conmovedora. Su éxito en Love is in the Air les abrió puertas a nuevas oportunidades profesionales y les consolidó como dos de los actores más populares y respetados de Turquía. En resumen, los rumores sobre el supuesto drama en el set de Love is in the Air probablemente fueron exagerados, malinterpretados o, en el peor de los casos, completamente infundados. Es muy probable que, como en cualquier entorno laboral, haya habido momentos de tensión, estrés y desacuerdos, pero no hay evidencia sólida ni confirmación oficial que respalde las acusaciones de peleas importantes, conflictos graves o un ambiente de trabajo hostil. La información que se ha difundido sobre este tema se basa principalmente en especulaciones y rumores, y es importante ser cautelosos al tomarla en cuenta. Es fundamental recordar que los actores son personas y que tienen derecho a su privacidad y a mantener su vida personal alejada del escrutinio público, especialmente cuando no hay pruebas concretas que justifiquen la especulación. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y que les haya ayudado a aclarar un poco las cosas sobre este rumor. La intención de este análisis no es juzgar ni desacreditar a nadie, sino tratar de entender la situación desde una perspectiva informada y respetuosa. Si les gustó, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos, dejar sus comentarios y suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad sobre el mundo de las series turcas y el entretenimiento. Quiero agradecerles de nuevo por acompañarme hoy. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan sobre estos temas. Así que no duden en dejar sus opiniones abajo en la sección de comentarios. ¿Qué creen ustedes que pasó realmente en el set de Love is in the Air? ¿Creen que hubo un drama real? ¿O piensan que todo fue exagerado por la prensa y los fans? Me encantaría leer sus teorías y saber qué piensan al respecto. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Estén atentos a nuestro canal, porque seguiremos explorando el fascinante mundo de las series turcas y descubriendo los secretos y las historias detrás de las cámaras. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima. Chao.
Y no olviden dejar un like, compartir y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo.